Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos aquí La Máquina de Pensar en la Ciudad Vieja. Estamos, hace mucho calor, hace un día raro, parece que va a llover, parece que no, en fin, hay mucha humedad. Tenemos a Juan Cora en controles de emisión, él ahí piloteando La Máquina de Pensar. Tenemos a Gustavo Germán en la puesta a punto. En una semana, amigos, que ustedes ya lo saben, venimos hablando de una escritora que pertenece a la generación del 45 y que quizás sea una de las menos conocidas, de las más invisibles de la generación del 45. Hay que decir que María Inés Silva Vila, ella es increíblemente se la conocía, ella misma decía que era la mujer o la esposa de Carlos Maggi, se presentó en su primer libro. En fin, hay que decir que María Inés Silva Vila nació en Salto, era salteña, aunque se vino desde muy chica, nació en 1927 y falleció en 1991. Es la madre, entre otros, de Marcos Maggi, que es un gran artista visual, y bueno, la esposa de Carlos Maggi, lo dije, y su hija, que ahora no me acuerdo, se llama Ana María, es jueza, sí, creo, ¿no? Y la que está hablando, la que acaban de oír ustedes, es Alicia Torres, la crítica. ¿Cómo le va a Alicia Torres? Bien, ya me metí yo, ¿viste? Antes muy de que... bien, así me gusta, con fuerza, con fuerza. La invitamos, ¿por qué? Porque Alicia Torres es la autora del prólogo de este libro que se llama El Milagro como Norma, al que le estamos dedicando la semana, porque es un libro que viene a rescatar a esta escritora María Inés Silva Vila. Vos decís en el prólogo, entre otras cosas, que ella, su figura era relativamente solitaria y periférica dentro de la generación del 45, y bueno, y celebrabas el rescate ¿no? Del olvido. Claro, bueno, primero, buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que no venía por acá. Hacía tiempo que no venía. Que no podía venir las últimas veces que me invitaron, se me había complicado. Antes que nada decir que yo el prologuito, porque es una cosa muy breve lo que hice, lo hice un poco en calidad de jurado. En el año 2016, yo integré un jurado con la profesora de historia Laura Ibarlucea y con Jaime Clara, periodista bien conocido. Integrábamos un jurado de los fondos concursables del MEC en la categoría Memoria y Tradiciones, una categoría que fue el último año que estuvo porque ya no está más. Y uno de los proyectos que se presentaron y que fue seleccionado por nosotros, no se llamaba exactamente igual al título que ahora tiene el libro, se llamaba Homenaje y Autorrescate de María Inés Silva Vila, algo así. Y bueno, por supuesto, nosotros, el jurado, no dudamos, por unanimidad salió el fallo, destacar la relevancia que suponía, por supuesto, rescatar la memoria y la obra de María Inés Silva Vila, que como vos bien dijiste, yo menciono en el prólogo y creo que Sofía Rosa, que hace todo el trabajo del libro, también lo dice, es sí una figura periférica en la generación del 45 por una serie de motivos, y creo que este libro, que fue, bueno, un proyecto editorial, ¿no? Lo presenta la editorial Fin de Siglo, porque le parecía que era una buena oportunidad ya que accedían al archivo de María Inés Silva Vila por la amistad que había con su marido, con Carlos Maggi, con Fin de Siglo, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces que podrían obtener algunas cosas que fueran interesantes, reunir en este libro, que es un libro, como yo también digo en el prólogo, un libro híbrido, hay de todo en este libro, ¿verdad? Claro. En el sentido miscelánico, en el sentido que hay crónicas, hay reseñas de teatro, hay cuentos, hay borradores, hay fotografías, epistolario, hay una entrevista que le hacen, pero increíblemente, no sé por qué, presentaron los originales de la entrevista en 2 cartas, ¿no? Sí. Y pero no la transcribieron, ¿me explico? O sea, hay que leerlas. Yo la tuve que leer tipeadas, mecanografiadas, claro, con un chileno, donde ella, entre otras cosas, dice algo muy interesante, que El espejo de 2 lunas fue su primer cuento, el primer cuento que hizo, ¿no? Sí. Y que lo basó en sus tías Vila. Salto Cancán lo basó en un salto imaginado a partir de ciertas pautas, de ciertos personajes que apenas conocí, pero de los cuales se hablaba mucho en mi familia. Lo real, dice ella, es siempre un pretexto para poder imaginar, ¿no? Y justamente vos nombrabas ahora
el primer cuento que escribió, por lo menos ella dijo que era el primero que había escrito. Me hizo acordar Armonía Sommer, que escribió el derrumbamiento de su primer cuento también, y son cuentazos, sí, ¿no? El espejo de dos lunas, además, que es uno que inaugura La mano de nieve, que fue el primer libro de cuentos de ella. Y es muy curioso, porque yo creo que ya hay en ese cuento, que sí que, como vos decís, es muy bueno, ya hay en germen muchas de las cosas que van a estar muy presentes en los cuentos de ese primer libro, sobre todo, y después también, aunque ella vaya cambiando, porque evidentemente nunca es la misma, claro, pero no es la misma y es la misma en toda su obra, aunque va modificando, el tiempo no pasa en vano. Pero ella cuenta también, no me acuerdo ahora si en una entrevista o en alguna nota. Perdón, que hizo. Aquí en esta entrevista, ¿sabes lo que dice? Dice que empecé al escribir, ¿no?, queriendo dar lo diferente, ¿no? Sí. Y ahora, o sea, ya está, digamos, mucho más veterana, dice, ahora quiero dar las semejanzas que nos unen a todos, hasta en el absurdo y en la locura, y con esa repetición que va hasta el infinito, hacer un poco de humor sobre nosotros mismos, ¿no? Y con esa repetición que va hasta el infinito, hacer un poco de humor sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Busco provocar en el lector esa sonrisa tierna que ayude a comprender la conducta propia y ajena, no sin cierta ironía, ¿no? Exacto. Pero vos hablabas al principio de que este era el primer cuento, y a mí me parece importante señalar algo que ella dejó escrito, creo que en una de las crónicas en las que habla de la generación del 45, que fueron recopiladas también en la editorial Fin de Signo, que claro, ella tenía todo el problema de ser, vos dijiste de entrada, la mujer de Maggi, que es un problema, debió ser un problema para ella. Los dos eran escritores y uno tiene alto nivel de... Claro, y una personalidad tan fuerte como la de Maggi, ¿verdad? Leonino, además, del 5 de agosto, Maggi. Sí, pero aparte ella incluso en un momento dice en sus crónicas que, no sé si dice toda la generación del 45, pero había muchos que hablaban y discutían mucho, ¿no? Todos, claro. Dice ella, pero no sé si escribían tanto, si producían tanto. Claro. Y yo creo que está aludiendo a su esposo prácticamente. Bueno, él tiene una producción tremenda. Sí, pero había una Claro, tuvo una vida, sobrevivió 30 años. Una gran actividad hacia, claro, digo, ¿no? Claro, tuvo mucha más oportunidad. No, pero a lo que vuelvo a decir, ella cuando cuenta, que claro, ella escribía desde niña, le gustaba escribir, escribía versitos que dice que eran horribles, dice ella que eran horribles. Pero que en la casa se hablaba de la poesía, y que realmente la poesía era como el lugar de la mujer, hasta más o menos. Eso lo decís vos, también lo digo en el prólogo, pero no lo digo yo por mí, lo decía Ángel Rama. Yo cito a Ángel Rama cuando dice que de ama de casa pasaron a entrar a la literatura como poetas. Como poetas, ¿verdad? Como poetas. Entonces, pero además, sus compañeras de generación, ella, fíjate que se casa muy jovencita con Maggi, el mismo día, en la misma ceremonia que Ida Vitale y Ángel Rama, se van a vivir juntos a una casa que comparten, porque no tenían mucha plata, entonces compartían la casa. Iba, claro, a las reuniones en el Café Metro y en otras, donde oía a esos hombres que eran unos chiquilines, porque son veinteañeros. Uno piensa siempre, Maggi, Rama, Rodríguez Monegal, pero eran veinteañeros. Ella dice, entre otras cosas, que se leía cuentos sabiendo que pensando que iban a caer rendidos a sus pies de rodillas, y que nunca ocurrió, ¿no? Siempre la destruyeron todos sus cuentos, porque ella era así, se había que sobrevivir. Y dice otra cosa de la generación de 45, muchos de ellos dejaron de escribir por esa crítica tan brutal. Sí, ¿no? Por supuesto. Y pone un ejemplo, cuenta ella, eso no lo contamos aquí en La Máquina de Pensar, de una sesión, digamos, una reunión donde Ángel Rama lee la mitad de una novela. Y Arregui sale a fumar. Y se la destruyen tanto que él, la retira y nunca más se oyó hablar de esa novela. O sea, claro, eliminó. Sí. Pero además, lo que yo te decía, en esa época, cuando eran veinteañeros y todos se pasaban hablando de literatura y escribían sus cosas, no es como... Ahora, viste que más o menos todo el mundo puede publicar. Hay editoriales que se ocupan, y si no está internet, y las cosas circulan de otra manera, la literatura circula de otra manera. Por más que se diga que se lee menos, que se venden menos libros, pero en aquella época acá no había casi editoriales. Estoy hablando en el 40 y poco. Sí, solo había revistas. Solo había revistas. Y tampoco muchas, y tampoco había lugar para todo el mundo, y tampoco estuvieron desde siempre las revistas. No. Pero entonces
se leían, o sea, era yo te leo, vos escuchame, vos leeme, yo te escucho. Ella dice, te leo si claro, me lees. Es que era un poco la tónica, porque no tenían cómo publicar. Entonces, como ella se cohibía para leer lo suyo, entre esos monstruos que siempre le pasaban por encima, porque evidentemente hay que ubicarse en el momento, era una sociedad muy patriarcal. Sí, bueno, y ella incluso firma, ya insisto, ¿no? Su primer libro. Pero era el uso, no. Ella y todas las mujeres de ese momento, excepcional era la mujer que no se agregaba el apellido del marido. Pero a lo que voy, ¿ella qué hace entonces con ese primer cuento, con El espejo de dos lunas, que es precioso, de las tres tías y todo lo demás? Lo manda a un concurso de marcha, porque marcha, ella misma lo dice en alguna de las crónicas, marcha era la que nos abría las puertas. Claro. Marcha estaba ahí para, inclusive hay una página de marcha donde dice todos los jóvenes que están escribiendo, bueno, manden las cosas que vamos a seleccionar acá, aquello que esté mejor, pero era muy complicado acceder a un medio, ser publicado. Exacto. Y entonces era esa cuestión de leerse, de comentar. Y ella ganó el segundo premio en ese concurso. Y ella tuvo el segundo premio ya, con este primer, entonces claro, ya, yo me imagino lo que habrá sido después, la primera reunión que supieron. No, en la interna, en la familia, en el matrimonio. No, y no solamente entre los amigos, mirá que eran muy amigos. Fíjate, si vivían juntos, con Ida y con Ángel, pero se iban todos los domingos a la casa de José Pedro y de Amanda, todos los domingos, a la que también iban a Rey y Gladys Castelvecchi, ¿no? Yo tuve, yo frecuenté mucho la casa de Amanda y de José Pedro, pero muchos años después, por supuesto. En Mangaripé. No, en Punta Gorda. Mangaripé se llamaba al principio, cuando era una casita chiquitita, como recordaba Ida Vitale el otro día cuando presentamos este libro en la Feria del Libro. Ida Vitale recordaba un montón de cosas, fue genial, ¿no? Entonces decía, no era la casa de ahora, era una casa chiquitita, blanquita, recién hechita, para recién casados, pero después se le fue agregando y la casa se fue ampliando y fue una hermosísima casa. Y Mangaripé pasó a ser la calle María Espínola. Yo ya fui siempre a lo de Amanda y José Pedro siendo María Espínola. Entonces vos los conociste grandes, pero ellos fueron gurises. Sí, no, claro. Entonces uno habla de la generación de 45 y parece que es una cosa así de bronce, que está... No, fueron gurises y gurisas que querían escribir, que querían hacer cosas, que la literatura para ellos era parte de la vida, una parte muy importante por la que su vida pasaba. Digo, la literatura por la vida de ellos y ellos por la literatura. Muy extremos en sus planteos. Ella dice en la crónica, en una de las crónicas, porque aparte ella se asume como espectadora, y en una conferencia que está acá, que le dan sobre Salto Cancán, dice, no quiero hablar de mí, voy a hablar de los otros, que es una forma tramposa de hablar de mí, ¿no? Claro. Porque era muy lúcida. Entonces dice, la gente del 45 era gente seria, se abocaban a la tarea literaria con la dedicación preocupada de un investigador científico, y por su microscopio pasaban desde un adjetivo hasta una actitud estética, ¿no? Entonces dice, desde esa disección, desde ese descuartizamiento, pretendían extraer el secreto de las diferentes técnicas, aprender el oficio de escribir, porque solo con el oficio podían desarrollar el talento. Y acá viene una definición. No creían en las musas ni en la inspiración fácil que llega como una gracia, como un regalo, ¿no? Ganarás tu inspiración con el sudor de tu frente, podría decir. La generación del 45 enterró las musas como enterró el aplauso y los homenajes. Un escritor tenía que ser algo parecido a un monje, a un hombre de letras, ¿no? Y entonces ella misma, después de decir toda esta descripción, porque ella tiene esa capacidad lúcida, inteligente, de la ironía, ¿no? De la sorna también. Dice, claro, que entre el tiempo que les llevaba a confeccionar esa moral para intelectuales y el que les insumía las interminables discusiones sobre algún punto en concreto de la literatura, tengo la sospecha de que por ese tiempo escribía muy poco. Claro, y también cuenta que Onetti, al que ya todos admiraban como un maestro, a Onetti y a Paco Espínola, ¿no? Sobre todo. Pero que Onetti les decía, bueno, pero escriban, porque claro, Onetti hacía 1.000.000 de cosas, claro, era un poco más grande, estaba en otra, en el 39 había publicado El Pozo, es otra cosa. Ellos lo veían un poco como el paradigma. Sí, pero aparte Onetti, digo, ella lo dice también, que trabajaba 12 horas. Claro, pero bueno, ahí está. Esa capacidad, digamos, de no ir a discutir, claro, no sé qué. Y dice en un momento, en esta misma crónica, que es muy graciosa, dice, en aquella época, bueno, en la Plaza Cagancha estaban los del metro, y después habían otros en la rinconada de la plaza, que era el Café Libertad, que no sé cuál era, ¿no? Claro. El Café Libertad. Y Onetti les decía, con libertad
Libertad no publico ni tema. Claro. Si van tanto a Libertad no publican ni tema. Claro. No conversen tanto. Exacto. Y Benedetti dijo en su momento también, que Benedetti, hay que decir algo del 45 que no se sabe o no se menciona muy a menudo, que no era un solo grupo, eran dos grupos por lo menos claramente divididos. Eso sí, separados. Sí. Y no, digo, a nivel general no se conoce. Entonces Benedetti, que estaba en el otro grupo, ¿no? Donde estaba Idea, Mir Rodríguez Monegal, en fin, Manuel Claps y Guido Castillo, en fin, otra gente, Benedetti decía que él no discutía tanto porque él se encerraba a escribir los fines de semana, ¿no? O sea, él no salía. Claro. Estos tenían mucha actividad, digamos, de discusión, claro, ¿no? Sí. Pero evidentemente fue una generación, yo siempre, cuando entiendo que los parricidios pueden ser sanos y las crisis también, pero creo que antes de tirarle con bombas a la generación del 45 hay que tener en cuenta todo lo que hicieron. Y ahora, con este libro, creo que es el momento ideal para rescatar a María Inés Silva Vila, que quedó, porque lo que hace un rato yo decía, las mujeres de esa generación eran fundamentalmente poetas. Sí. Escúchame, ¿qué generación tenía Idea Vilariño, Amanda Berenguer, Ida Vitale, Gladys Castelvecchi también, que pertenecía a esa generación, aunque estaba un poco más en un costado, en otro lugar, sí, ¿no? Pero claro, con esas otras tres mujeres que recién empezaban su obra. Fíjate que Idea publica su primer librito como le decía ella, porque era chiquito, en 1945, a las puertas de la generación. Claro. Entonces, claro, ¿qué hace Marinés? Le da por la narrativa. Entonces ya era como un bicho distinto, ¿te das cuenta? La narrativa era cosa de hombres. Exacto. Y cosa de hombres que escribían una narrativa fundamentalmente realista. No exclusivamente, pero ella dice una y otra vez, se queja, digamos, de que todos los días la hacían enojar, un día sí, otro día también, diciéndole que la literatura fantástica era un arte menor. Claro. Igual ayer lo hablamos con Paulini, también eso implica, tampoco es que fueran todos realistas y después evolucionaron, el teatro del absurdo, el teatro, algunas cosas del propio Maggi, digamos, que le diría eso, ¿no? Sí. Digamos, viste que hay cosas que uno dice en determinado momento y quedan como que para siempre es eso, y son cosas que se dicen en un momento o en un proceso o en un periodo y todo después cambia, no todo es fijo pero ni cerrado. Lo que tuvo la generación de 45, no sé, te lo pregunto también, yo leo estas crónicas que son muy jugosas, y hay también como una especie de relato, digamos, de contar, porque las cosas que cuenta María Inés Silva Vila en estas crónicas, yo, que no las había leído, ya me las habían dicho como viste, como que quedan del acervo popular, digamos, o sea, cuando me hablaban de Felisberto me dicen el mismo chiste, que me lo dijo Maggi, pero me lo dijo también, ahora no me acuerdo quién, que escribe ella en el artículo, que es cuando se comió todos los ravioles. No, dice, el chiste es que hacía Felisberto, que ella pone, había muchos chistes, pero ella pone un solo chiste que es, yo no como arroz porque se me llena la boca de granos. Sí. Y todo el mundo repetía, o sea, digamos, como que hay cosas que que ella las puso en un relato y quedaron como, viste, encofradas, porque la gente... Pero antes de eso evidentemente había lo que podemos llamar una tradición oral de la generación del 45. Bueno, sí, es un relato, no te olvides que la generación del 45 tuvo discípulos, bien o mal tuvo discípulos, aunque estos los criticaran y todo lo demás. Y entonces también se hicieron otros grupos y también se seguían contando. O sea, ¿a quién no le gustaba? Yo que tuve bastante trato con Idea o con Amanda o con José Pedro, fueron los que yo tuve más trato, con ellos tres. Y siempre te contaban cosas, nunca les hice una entrevista sobre la generación de 45, pero me encantaba oírlos, porque era como que, bueno, eso es verdad, y me lo está contando uno de los protagonistas. Igual estaba como eso, como pasa siempre después, se hace esa tradición oral, y yo hablé con Amanda, y Amanda con las mismas palabras me repetía de cuando Maggi rompió una obra de teatro también, porque se la criticaban, ¿no? Y esto que dice de Ángel Rama también lo escuché de otros, no de ellos, ¿no? De otra gente, como que se hace una tradición oral, y entonces ahí también hay una especie de mitificación también, ¿no? O de automitificación. Alicia, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con la crítica literaria Alicia Torres en torno a este libro que se llama María Inés Silva Vila, y es El milagro como norma, obviamente tratando de hablar de esta escritora tan poco citada y que hay que leer. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Hasta que no se quemen todas las palabras, no escribiré la canción
canción que te debo. Verás que así es tan fácil ser diestro en disculpas, pero sé que debo hacerlo, que es necesario como un bautismo, como un atardecer que alarga las casas sin llegar a que tropiecen, porque es urgente comprenderlo. Algún día llegará sin remitente expreso, con la prudencia de una sombra, la que tendrás que entrar para escucharla, hasta que no se quemen todas las palabras. Creíste hallarte en un espejo hundido, pero allí estaba oscura, un dorado sobre de un cristal frío y buscado, sin cuerpo en otro cuerpo repetido. Si al alejarte siempre le has quitado el otro yo de ti al desconocido, por regresar serás el despedido doble de él que nunca has apartado. Memoriza sus pasos y el camino, no encontrarás más agua en los desiertos, serás principio y fin de su destino. Si por soñar a un cuerpo has despertado, ¿qué ojos abrirán después de muertos los ojos que despiertos te han soñado? Algún día llegará sin remitente expreso, con la prudencia de una sombra, la que tendrás que entrar para escucharla. Este es Federico Miralles. Esta canción que te debo es una canción basada en un poema de Jorge Mereta, y donde se escucha la voz de Jorge Mereta. Está en el disco Acento al Sur. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Alicia Torres en torno a María Inés Silva Vila. Alicia, vos en tu prólogo decís eso, entre otras cosas que decís, que Ángel Rama planteaba de que las mujeres podían ser poetas. Digamos, en Uruguay había grandes poetas, de Elmira, María Eugenia, Juana de Barburú, ¿no? Y después, bueno, y que parece que tímidamente, él decía, en los años 50 se estaban acercando, o los años 40, a la narrativa. Y vos mencionás que, bueno, que hay un estudio ahí de alguien que yo no lo conozco, que había como 30 o 40. Juan Justino da Rosa, sí. Sí, y que de todas, gente que escribió narradoras, se rescatan 7. Ayer con Paulini mencionó otra de que no están estas 7, sí, que es Clotilde Luisi, que sí, yo no la conocía, que es la hermana de las Luisi, de Paulina y Luisa Luisi. Y que bueno, que en esas 6 o 7 está María Inés Silva Vila. Con esto quiero decir que su olvido no es total y absoluto, ¿no? Digamos, tuvo alguna. Y lo que planteas vos es algo que recién está ocurriendo, es que recién ahora en la Facultad de Letras y de Humanidades se está estudiando estas narradoras, ¿no? Porque hasta ahora como que la atención la tenían los hombres. ¿Sabés lo que pasa? Nosotros estamos hablando de María Inés Silva hoy, que estamos en el año 2017 del siglo XXI. Y la sociedad es como es, con todos los defectos que tiene nuestra sociedad. Sí. Digo, y cuando hablo de nuestra sociedad me refiero más a la sociedad montevideana, porque y hay más distintas en el resto del país. Pero tenemos que poner las cosas en su momento, ¿verdad? En su época, en su contexto. El lugar de la mujer a mediados del siglo XX
en Montevideo no era ni parecido a lo que es hoy. Yo no digo que fuera peor ni mejor, pero las mujeres han conquistado un montón de espacios, ahí está, y de derechos por los que han peleado, evidentemente, y tendrán que seguir haciéndolo. Y yo creo que por varias de las cosas que te dije, porque a ella se le ocurrió meterse en el tema de la narrativa y no de la poesía, porque estaba casada con un hombre de una fuerte impronta como era Maggi, porque vivió los primeros tiempos en la cercanía de Ángel Rama. Digo, eran hombres de personalidades muy fuertes, que estaban haciendo su camino y que sabían, creo yo, que sabían bastante bien lo que querían ya a esa edad. Y que supongo que estaba muy bien, que bueno, y también estaban... Y José Pedro Díaz también estaba, ¿no? Digamos. Sí, pero el problema es que el tema de Amanda era otro, ¿no? José Pedro no estaba tan cerca. Sí, era muy amigo de Maggi, es verdad. Es verdad, pero no sé si con José Pedro la cosa sería tal. Yo creo que este libro, Pablo, que es una cosa que me parece que hay que rescatar, que este libro que acaban de publicar, que se llama María Inés Silva Vila, El milagro como norma, y que, como vos recordaste, su hijo Marco Maggi, que es un gran artista plástico, la ilustración, no sé si está bien dicho así, eso la tapa es un cuadro de él. Pertenece a un cuadro de él, ¿verdad? Sí. Pero este libro creo que es una buena oportunidad para que los que nos están escuchando hayan leído o no a María Inés Silva Vila, hayan oído o no hablar de ella. Sepan algo o no de ella, más que, bueno, si escucharon tu programa ayer y antes de ayer habrán escuchado a Sofía Rosa, para empezar, que ha estudiado tanto a la escritora, y a Paulina ayer, que me decías que también estuvo, pero creo que es bueno que sepan que es una buena forma de acercarse al libro, por el estudio que hace Sofía Rosa, porque se recogen, por ejemplo, todos los cuentos del primer libro de María Inés. Hay una cosa muy clara, el primer libro que publica María Inés de cuentos es de 1951. Y el segundo libro, creo que es del 60 y no me acuerdo cuánto. 60 y pico. Porque en el 52, ella, creo que fue en el 52 que tuvo a su primera hija, poco después tuvo a su hijo. O sea, hay otra cosa ahí de las mujeres que yo no tengo pruebas, pero es obvio que ella, después que publicó su primer libro, se tuvo que dedicar a criar a sus hijos, a atenderlo a casa y a un montón de cosas. Lo dice, no digo que Maggi no tuviera que trabajar también muchísimo. No, dice que tiene varios trabajos Maggi. Bueno, claro. Y dice que hay un detalle, que a ella le fascinaba a su familia también. Claro. Le fascinaba escuchar a su marido y le fascinaba tener sus hijos. Bueno, cuando le hacen la entrevista, ya sus hijos tenían 18, 14 y 20 años y estaba fascinada. Ella publica en el año 51 La mano de nieve, sí, ¿no? Su primer libro. Sí. Y en el 63 gana el primer premio municipal, y en el 64 recién publica su segundo libro, Felicidad y otras tristezas. 13 años, ¿te das cuenta? 13 años pasaron. Felicidad y otras tristezas es un gran título. Bueno, pero claro, entre tanto ella mandaba cuentos a los concursos, a veces ni siquiera ganaba, obtenía una mención, pero bueno, siempre andaba ahí. Le empezaron a publicar. Pasó 5 años para publicar su primera novela, que es Alto Cancán en Alfa. Ajá. Y en el 71, o sea, 5 años pasaron y después pasaron otros 2 años más para publicar su segunda novela, Los rebeldes del 800, que bueno, que tiene que ver con un tema más político, hay una alegoría política. Sí. Ella dice, mira, como si te estuviera escuchando, dice en esta entrevista, dice... Capaz que nos está escuchando. Sí, en esta entrevista dice, ya era una persona lúcida y ya veterana, ¿no? Dice, normalmente el escritor evoluciona humanizándose. A ella por lo menos parece que le pasó. Digo, también hay unas fotos preciosas que creo que es buena cosa rescatarlo para que la gente vea esas fotos donde están ella, Amanda, Ida Vitale, tan jovencitas, tan preciosas, no todas. Donde desde el principio, donde por ahí va en alguna de las partes. Está María Elena Walsh también. Está Mariana Walsh, sí, que se ve que tuvieron algún encuentro, parece que en Piriápolis, las fotos parecen ser de Piriápolis. Están los hijos cuando eran pequeños, están con otras figuras de la generación del 45, con Bergamín, que era para ellos, para María Inés y para Amanda y para Ida. Ida lo recordó mucho el otro día cuando presentamos el libro, recordaba mucho el magisterio de Bergamín en el grupo, las clases de él de humanidades a las que también iba María Inés a escucharlo, ella y los demás, ¿no? Iban todos. Pero digo, me parece que es bueno destacar que este libro que se publica gracias a la ayuda de los fondos concursables, puede acercar a la gente y darle una idea.
porque bueno, hay cosas que no están enteras, claro, hay capítulos de Salto Cancán, hay cosas que están recortadas, hay cosas que están sueltas, pero es como una... Me parece que es un momento bueno, interesante para tener adelante toda la obra, no, pero una muestra interesante de lo que esta mujer hizo. Y después, si tenés ganas, bueno, trata de conseguir todos los libros. No es tan fácil conseguir los libros, ¿sabes? Me encantaría leer el libro de crónicas, 45 claro. por 1, que salió un fin de siglo, pero salió en 1993, y bueno, estuve averiguando y me dice, salvo en usados. No, claro, en Tristán Narvaja quizás se consiga, y si no, quizás alguien te lo puede prestar, obviamente, ¿no? Porque, digo, las crónicas que hay aquí de ese libro... te da para un pantallazo de lo que significa ese libro. Es muy lindo, ¿no? Muy lindo el libro, una escritura muy fina de recuerdos de Felisberto, de Onetti, bien, digamos, de lo que era... Digo, en un momento uno se emociona también, ¿no? Solo Generación de 45. Los tenés ahí. Dice, Carlos Maggi va en el auto y trae en el asiento trasero a Felisberto y a Onetti para hacer una cena. Mientras nosotros con Ida estábamos tratando de hacer unos ravioles que se les recontra pasaron. Horrible, sí, que solo Felisberto pudo comer. Y las milanesas duras, me imagino, los dientes de Onetti, además. Pero además, en la selección que vos decís que aparece acá de 45 por 1, una selección a la que se le puso 45 por 1 y Benedetti siempre decía, tenía que haber sido 22,5 porque no estaban todos, claro. Pero hay una crónica muy buena que no tiene tanto que ver con la generación del 45, que ahí ya es ella más la protagonista, que es la que habla de cuando fueron con Maggi y se iban a encontrar con Marco y con Silvia Meyer, la gran música que es la esposa de Marco. Allá en Austria. Claro, en Salzburgo, y ella pobre se agarra una hepatitis B espantosa y tiene que estar un mes internada en un sanatorio donde todo el mundo hablaba alemán, y ella dice, bueno, era como estar en la montaña mágica, recordaba ella, de Thomas Mann, ¿no? Pero es muy bueno como ella ahí dice que le mandaba cartas a la familia contándole que estaba paseando, y dice, nadie que estuvo un mes en Salzburgo o en Austria conoce menos que yo, y sin embargo contaba, o sea, ahí estaba la escritora, ¿viste? Claro. Contaba esas cartas, sería buenísimo tenerlas, vas a saber. Llenando con ficción, con su imaginación. Ella una y otra vez defiende la imaginación y defiende hay una frase que ayer yo mencionaba de este hombre, ¿cómo se llama? ¿Maggi? No, es una frase de Benedetti que Benedetti. Te la quiero leer nada más porque me parece excelente en torno a María Inés Silva Vila. Es muy buen crítico Benedetti, muy buen crítico. Dice algo así como, a ver que te la voy a leer, si es que dice así, que en María Inés Silva Vila, ¿no? En su narrativa, ¿no? Dice Benedetti, se manifiesta una falta de ostentación, una timidez, un retraimiento que le impiden casi siempre llamar a las cosas por su nombre. Las llama por su sombra, claro, y eso forma parte de su atractivo, o también por su reflejo, o por su remedio, es decir, por alguno de sus irreales aledaños. Sin duda, ese modo de acercamiento integra la innegable seducción de ese mundo imaginario. Inteligente y precioso lo que dice, ¿no? Y hasta lírico, ¿no? Pero aparte le hace justicia para esa forma que tiene ella de aproximarse a las cosas, ¿no? Claro. Vos sabés que hablando, Pablo, de esa forma de aproximarse ella a las cosas, me gustaría, porque es una de los cuentos que más me gusta de ella, que es El mirador de las niñas. Es muy lindo. Y que además entra al sesgo, como tantas cosas en su narrativa, un pintor tan entrañable como fue Cabrerita, ¿no? Que acá tiene el nombre de Cafel, no le pone su nombre, pero que ella conoció, por supuesto, y que es una figura increíble, y que vos, cuando estás leyendo el cuento y esa niña sube a esa especie de altillo donde su padre se reunía con sus amigos y estaba prohibido para ella y su madre subir, y ella igual va y mira esas pinturas, esos retratos de esas niñas donde se ha detenido el sexo y el tiempo, y parece que hicieron una regresión, todas esas niñas con esos ojos inmensos y fantasmáticos como tiene Cabrerita, con las manitos siempre cruzadas. Y vos lo ves a él además, porque lo describe, y vos lo ves a él con esa gorra, todo lo demás, y con un personaje que tendrías que hacer todo un programa, te digo, de Cabrerita, porque es un tipo de una vida increíblemente... A él lo abandonaron de chiquito, se crió en un asilo, del asilo después fue, una familia medio lo adoptó, lo mandó a la escuela y todo lo demás, pero después pasó
décadas Sí, en la sí. colina Chepare y en el Vilar de Bo, pobre hombre. Sí, sí. Muy ayudado por algunas de la generación esa y de la generación anterior, con un gran talento además, pero una figura que en este país creo que no se ha rescatado, sí desde las artes plásticas, pero se podría hacer un diálogo con su amigo José Parrilla, el poeta, y tendrías un programa precioso. Mirá cómo te ayudo, yo te muy doy bien, un muy bien, programa. ¿no? Vos sabés que llegué a entrevistar a una galería de Barcelona donde estaban los 60 Mirá. cuadros que aparentemente es de la mejor época de Cabrerita y están en Europa. ¿Te das cuenta? Nunca vinieron acá a Uruguay. Claro. ¿Por qué? Porque se conoce al Cabrerita finales, digamos, Claro. que de sus últimos años, que no tenía esa composición. Ahora estoy citando a Pablo Tiago Roca, que es un experto en Sí, Cabrerita, sí. y decía que él lo vio, que una cosa excelente, digamos, estamos hablando de una gran producción. Y José Parrilla es otro como enigma, un enigma Claro. que ella lo menciona y todo, pero es Claro. un enigma porque aparentemente, digamos, para lo que era el 45, que eran todos serios y digamos y trataban de ser firmes y rigurosos, él lo que quería era el romanticismo y no la provocación, ¿no? O sea, eran Un gran performer, exacto, además. un gran performer antes de que existieran los performers. Pero vos sabés que ahora que vos decís eso, Pablo, es una cosa que es interesante, porque como ella desde el impacto que tuvo cuando vio las pinturas de Cabrerita, cómo después eso decantó en este cuento, porque hay una cosa, no, que porque es hay una medio cosa gótico aparte, porque Sí. el altillo, la niña que tiene prohibido, que sube con la madre de las manos, ¿no? Y es una prohibición donde el padre dijo que no entrara, y ahí lo que ve son esos cuadros. esos cuerpos que además que se repiten como Sí, tantos sí, espejos sí, como sí, hay sí, en sí. sus cuentos, ¿no? Exacto. Esos espejos que reproducen la imagen, esas imágenes. Pero además hay una cosa que me importa porque tiene que ver con la poética de Marines. Ella hablaba mucho de que ella quería llevar a la narrativa y construir a partir de sensaciones. Y acá lo hace porque es la sensación que ella tuvo, el impacto emocional o estético que tuvo al ver esas pinturas de Cabrerita, que dejaron en su interior, evidentemente, esa emoción Sí, que sí, sí. llegó a hacer este cuento. Y que al final del cuento, que hay una cosa que no mencionamos, al final del cuento cuando viene esa adolescente de 14 o 15 años que es una empleadita que traen a la casa y que pasa como a ser, hay un diálogo Como extraño encarnar a esos personajes. que Sí, parece, sí, parece es que raro. salió del cuadro o Exacto. que se complementa con el Exacto. cuadro, es muy fuerte, tiene Sí, algunas sí, sí, imágenes que ojalá, por eso digo, que este libro haga que mucha gente la lea, que mucha gente siga escribiendo. No es que no se haya escrito de ella, se ha escrito, pero quizás no lo suficiente, ¿verdad? Vos me dijiste que Pablo Roca va a venir al programa en cualquier momento, él mismo Sí, ha, sí, sí, sí. ha Hizo atendido. un prólogo, sí. Ha atendido, pero creo que para las nuevas generaciones esta parte de mirada sesgada y esta perspectiva dislocada que tiene Marinés. Felisbertiana, a mí me hace acordar mucho a Felisberto a su manera, ¿no? Sí, pero no tenemos que decir es la mujer de Maggi, su literatura se sí, parece a la de ya sé que te Felisberto, vas a no, enojar ella por es eso, ella, ya sé, ella es pero la ella. literatura para hablar, yo necesito Está hablar bien. de otros No, está escritores para bien. más o menos aproximarnos a los que no la conocen. Está Pero bien. sin duda tiene otro camino, digamos que es paralelo al de Felisberto, pero tiene otro camino. Y Porque aparte, además después fue evolucionando. Estos cuentos que estamos hablando Sí. son los primeros. Y después fue cambiando. tiene además con Felisberto una gran diferencia, que es, ella tiene la perspectiva y la mirada de la mujer. Claro, Porque claro. viste que ella siempre tiene personajes femeninos, Siempre, muchas niñas, sí, muchas sí, jovencitas. Por eso el cuento a Freire muerto, que lo ponían como, para mí nunca me impactó tanto porque es un protagonista varón, el final. Ajá. Y vos sabés que Pero no ese me engancha, ómnibus no me cíclico engancha. que va y que Sí, va y sí, que sí, va, sí, es medio tan fantástico, fantasmal, ¿no? Pero además, no solamente son esas figuras de adolescentes lánguidas, está la Bernarda de Salto Cancán, la matrona, la matriarca de esa casa que se cae a pedazos, que es, por algo le puso, yo creo que Marinés le puso Bernarda por Bernarda Alba, te digo. Ah, puede ser. Esto es Sí, una, sí, no sí, sé, sí, sí, no sí. sé si alguien lo dijo ni nada, pero Sí, siempre sí, sí, pensé, sí, porque sí, es un sí. nombre tan fuerte además, pero en Salto Cancán cambia totalmente la idea de la mujer. Y ella cambia su narrativa Sí, también. Ahí sí. cambia, eso es otra cosa. Sí, ¿no? sí. Ahí no tiene nada que ver con Felipe. Hay mucho para descubrir en Marinés Silva Ávila. Ojalá todo el mundo le venga curiosidad ahora y quiera leerlo. Esperemos. Gracias por estar acá en la máquina de Encantada, pensar. encantada. Muchas gracias a vos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, hace unas semanas o hace unos meses, ahora no me acuerdo exactamente, estuvo por aquí, por la máquina de pensar, el escritor de Tacuarembó, Clay Espinosa, para presentar su libro Colirio para las Águilas. Es un libro de ensayo, artículos, pero aparte viene con un CD que está grabado por el propio Clay Espinosa, así que vamos a oír uno de esos artículos.
Atribuciones. Los autores antiguos no dudaban en atribuir sus más íntimos y elaborados textos a personajes célebres que les aseguraran, merced a su fama, una lectura más masiva. Ellos renunciaban al frívolo placer que depara el reconocimiento a cambio de una mayor divulgación de sus ideas. En este sentido, Gershom Scholem plantea que los místicos judíos acudían a las pseudoepigrafías o atribuciones como consecuencia de dos impulsos, uno psicológico y el otro histórico. El móvil psicológico provenía del sentimiento de modestia, ya que se consideraba que un cabalista al que le había sido dado el privilegio de la inspiración no debería ostentar. Por otro lado, el impulso histórico estaba emparentado con el deseo del autor de influir sobre sus contemporáneos. Confieso que no muy lejos estoy de aquellos sentimientos y que no dudaría un minuto en hacer pasar estos relatos como si fueran de otro. Pero no me refiero a esas mezquinas atribuciones de textos cursis, como ese famoso Instantes imputado a Borges u otras paparruchas adjudicadas a García Márquez. En realidad, pensaba en alguna vedette o un jugador de fútbol famoso, quien, cual duque de Béjar, pusiera esta obra bajo su auspicio, salvaguardándola del desconocimiento público, algo tan temible para cualquier artista. Pero no, lamentablemente, los afanes contemporáneos, el celo de los sucesores, esa manía de registrar y la falacia de la propiedad intelectual impiden dicha posibilidad, y no he tenido más remedio que admitir que el libro es mío, acaso condenándolo de ese modo al fracaso. Demasiados canales. En una ciudad de unos 60 o 70.000 habitantes como Tacuarembó, hay un diario, unos cuantos semanarios, un mensuario, 6 radios comerciales, 20 radios comunitarias, infinitas radios que se escuchan por internet, 2 canales de televisión locales, decenas de canales de televisión por cable y satelitales. A esto hay que sumar el hecho de que se esperan nuevas adjudicaciones de televisión digital y quizá también alguna otra radio comercial. Además de esto, los ciudadanos tacuaremboenses tienen un servicio público de correo, servicios privados, teléfonos fijos y teléfonos celulares. Con estos últimos pueden llamar, enviar mensajes de texto, participar en videoconferencias, tienen correos electrónicos y todo tipo de redes sociales virtuales. Ahora, con tantos canales de comunicación se hace muy difícil transmitir una información a la comunidad tacuaremboense. Por ejemplo, si a uno se le pierde el perro y desea ayuda social para encontrarlo, prácticamente tiene que hacer una conferencia de prensa para intentarlo. Sin embargo, desde otro punto de vista, resulta grato saber que muchos amigos que querían tener su programa de radio ahora lo tienen, aunque no sé si alguien escucha. ¿Alguien leerá este ensayo? La mítica confusión de la Torre de Babel se debió al surgimiento de una multiplicidad de códigos, demasiados y distintos idiomas. Actualmente, el colapso se debe a que la tecnología ha saturado nuestra existencia de canales de comunicación. En el caso del mito bíblico, la confusión de idiomas surgió como solución divina para impedir que los humanos se agruparan en una única metrópolis en torno a la eréctil demostración de poder que significaba una torre que tocara el cielo, un mito muy actual. Quizás si Dios confundiera el idioma de los tacuaremboenses, algunos de nosotros nos iríamos a trabajar al campo, lo cual resulta imprescindible. Ahora, ¿qué sucederá con este nuevo fenómeno? Quizá los hombres y mujeres tipográficos iremos recluyéndonos en localidades como San Gregorio de Polanco, Curtina, Tambores o Villa Encina, y allí tendremos una sola radio, un canal local con un segmento de noticias internacionales, un diario, muchos libros y una oficina del correo. Por lo pronto, en nuestro actual estado de cosas, creo en la publicidad estática, en los carteles bien ubicados en los cruces de caminos, creo también en los altoparlantes, en los afiches y en toda aquella forma de comunicación menos virtual. Quizá este artículo debería ser publicado en un medio de prensa escrita mural, como aquellas revistas que pegaban los vanguardistas en las paredes de las ciudades. Ética e inmediatez. Entre los grandes relatos que se han desvanecido con el advenimiento de la posmodernidad se encuentran los de las éticas materiales y formales. Sin embargo, más allá de que existan quienes en este caos moral crean encontrar su emancipación, siguen y seguirán escuchándose las voces de aquellos que piden criterios éticos claros en razón de los cuales proceder.
Si entendemos que es necesaria una reformulación de este tipo, habrá que coincidir en que no será fácil, toda vez que, referidas a estas inquietudes, la humanidad ha dado obras monumentales como las de Kant o Spinoza. Miguel de Unamuno sostenía que el pecado consiste en detenerse en los medios, en tomar a los medios como si fueran fines. Por ejemplo, el glotón es alguien que exagera en los medios porque come mucho más de lo que necesita para vivir. Resulta curioso que en la misma obra del sentimiento trágico de la vida sostenga, al igual que Schopenhauer, que el amor se explica como un modo de lograr la reproducción de la especie, por lo que, siguiendo su criterio ético, deberíamos concluir que también es un pecado. Si la finalidad es reproducirse, enamorarse para lograrlo sería una exageración. El criterio de Unamuno puede coadyuvar, pero de ningún modo puede ser determinante, y mucho menos si lo llevamos hasta sus últimas consecuencias. Como otro criterio coadyuvante para una ética de boliche, diré que importa en estas cuestiones la relación que hay entre lo mediato y lo inmediato. Si partimos de la idea clásica de que en última instancia el mayor bien habrá de procurarnos la mayor felicidad, sería reprobable aquella conducta tendiente a satisfacer una felicidad inmediata que nos inhibiera de la realización de una felicidad mediata mayor. El Aragán disfruta del pequeño e inmediato placer de no hacer nada, perdiéndose los placeres mayores relacionados con el éxito y el trabajo. El glotón también se contenta con ese pequeño e inmediato paraíso que constituye su heladera, privándose de paraísos mayores y un poco menos tangibles que tienen que ver con su belleza y salud. Los delincuentes comunes frecuentemente confirman sus carencias éticas al confesar sus hechos delictivos, haciéndose acreedores a años de cárcel solo para evitar el inmediato dolor de un golpe de su interrogador. Mientras, las personas éticamente sólidas suelen soportar las torturas con tal de no delatar a otros compañeros, como podrían demostrarlo las muchas historias que todos hemos escuchado. La cuestión radica en que cada vez somos más vulnerables a lo inmediato. Casi nadie soporta una tanda publicitaria si tiene el control remoto en la mano, sale a comprar una pizza si tiene un teléfono o recorre 10 kilómetros en bicicleta para visitar a su novia. Cada vez somos menos capaces de sacrificio alguno. Quizá las éticas que pensaron los filósofos clásicos no estén tan mal, y si lo están, no lo sabremos, porque los filósofos de la actualidad tampoco harían el sacrificio de propender a su refutación. ¿Acaso, en términos generales, todos estemos de acuerdo en cuáles son las conductas correctas e incorrectas, y la crisis de valores no resulte ser sino la imposibilidad casi física de seguir esos patrones como consecuencia de unas comodidades tecnológicas? Participación. Todo el mundo quiere participar, no importa en qué, en lo que sea, pero quiere participar. Participación es de esos términos simpáticos, con carga positiva, que gusta de ser utilizado por los participantes de toda clase de eventos. Esto no debería extrañarnos. En una sociedad cada vez más fragmentada, con individuos que se desafilian lenta pero progresivamente, como lazos que se cortan del cuerpo social, es dable esperar que las personas quieran participar, ser parte. Los trabajadores quieren participar en el gobierno de las empresas, lo que constituye todo un signo de estos tiempos que al propio Marx sorprendería. Los espectadores quieren intervenir en las obras de teatro y los directores se empeñan en hacer participar al público, lo que suele ser muy molesto. Las palmas, pogos y golpeteos con el pie son meras tentativas de participación en un espectáculo musical. Los lectores quieren participar en la creación literaria y se despachan con cualquier interpretación, soslayando impunemente al pobre autor que ya no podrá participar siquiera en su propia obra. Los ciudadanos quieren participar en las decisiones de gobierno. Los oyentes quieren participar en los programas de radio y con frecuencia lo logran. Hay programas enteros que se hacen sobre la base de la participación. Hay negocios que se sustentan en esa ansiedad por participar, ya que cuando los invitan a llamar a un 0900 y opinar sobre una cosa u otra, no es el premio lo que importa, sino la pulsión inextinguible de la gente por meter la cuchara. Últimamente uno viene escuchando de boca de los políticos que, a falta de mejores propuestas y concretas, se promete participación. Suele ser lo mejor cuando uno no sabe qué hacer,
y si lo sabe, también es lo mejor. El pueblo no está preparado para tener un gobernante que les enrostre su capacidad, cometiendo el pecado de no consultar. Maquiavelo enseñaría a los príncipes de hoy que hagan lo que se les venga en gana, pero que creen instancias de participación, aunque sean ficticias, que convenzan a los súbditos de que su opinión importa. En fin, sigan participando. Este era Clay Espinosa y estaba leyendo fragmentos o artículos de su libro Colirio para las Águilas. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir al cantautor Federico Miralles para hablar del disco Acento del Sur que hemos estado escuchando estos días. Hablaremos con él. Es un disco que trae poemas de Eduardo Nogareda, de Horacio Ferrer, de Jorge Mereta, en fin, de Horacio Buscaglia. Hablaremos con él de esa música y también continuaremos hablando de María Inés Silva Vila. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien. tenés un negocio, tenés que abrir una cuenta Pymes en el Banco República. Cuando abrís una cuenta Pymes, te gestionan un POS para que puedas empezar a aceptar pago con tarjeta. Te dan una tarjeta de débito y hasta te dan un préstamo para que inviertas en tu empresa. Y si realizás las transacciones a través de eBrow, no tiene costo. Agendate en brow.com.uy y abrí tu cuenta Pymes. Cuenta Pymes de Banco República. La manera más fácil, cómoda y segura de manejar tu negocio. La magia y los sueños viven en la radio. Viven en la radio. Radioactividades. Radioactividades. Sábados y domingos. Una voz. A las 11 de la mañana. La de Carlos Solís. Y lunes a la hora cero. En Radio Uruguay. Radio Uruguay. Celebramos la palabra. Había una vez. Así comienzan todas las historias. Había una vez. Así comenzó esta historia. Había una vez. La de darle a la literatura para niños y jóvenes un lugar en tu receptor. Para conocer a sus creadores, escritores, ilustradores, editores, lectores. Había una vez, sábados y domingos de 19 a 20 horas. Homenaje a Margarita Xirgu en Sala Verdi. Estela Medina presenta su espectáculo Solo una actriz de teatro, de Gabriel Calderón, con dirección de Lebón y producción de Reverso. Solo una actriz de teatro, 16, 17 y 18 de octubre, 20 horas. Mujeres de teatro en Sala Verdi. Estela Medina en Solo una actriz de teatro. Entradas en venta en boletería de la sala y Ticantel. Moñas en Ronda, una creación de Radio Canelones en emisión conjunta con las radios públicas y con la participación de niñas y niños de las escuelas públicas de todo el país. Fomentando la lectura, difundiendo la cultura. Martina Moreira, 9 años, tercer año, Escuela 119, Santa Rosa, Canelones. ¿Quién es Alba Betty? De Susana Besio Licio. Ya casi nadie puede ver. De Alba Betty hacia atrás todos estiran los cuellos.